Bienvenidos, soy Jorge Daer Díaz y esto es la NDR 103.9 desde San Bernardo. Hoy continuamos con el desarrollo de la segunda temporada de Es lo que parece o es algo más. Un espacio para cuestionar, reflexionar y descubrir cosas. Y allá vamos, todavía nos queda mucho por recorrer en el mundo Parravicini y me pareció prudente que mientras vamos mechando con otros temas, empecemos a abrir el estudio de a poco, llevándolo hacia algunas psicografías en concreto. La idea es ir combinando las psicografías, contrastarlas con la realidad y desde ahí hacer un análisis neutral y, de ser posible, objetivo. Pero hay algo que quiero remarcar, y todo lo que charlamos en el programa relacionado con Parravicini es simplemente una forma de acercarnos al tema, de intentar entender, de sacar conclusiones. A veces se puede, en otras tantas es muy complicado porque la información es muy abstracta y desde luego todo esto hace que en ocasiones sea muy complejo llegar a una conclusión. Pero me quiero quedar con un punto. En ningún momento se juzga la obra de Parravicini, y si pudiste leer la sección comentarios también vas a ver que en ningún momento se juzga lo que se dice en la sección comentarios. Dicho de otra manera, tenés el derecho a creer aquello que quieras creer, y algo aún más importante, quién soy yo para cuestionarlo. En cuanto al trabajo que hacemos en los programas dedicados a Parravicini, quiero repetir algo que ya mencioné en alguna oportunidad. Lo que presentamos es tan solo una forma de ver la realidad. Existen otras formas de ver la realidad y yo entiendo que hoy hay aproximadamente un poquito más de 8.000 millones de formas distintas de ver la realidad. Ok, ¿por qué el tema telepatía es un tema importante? Bueno, desde luego tiene que ver con nuestra evolución, con nuestro desarrollo. De más está decir que si la humanidad evoluciona hasta ese punto, existirían cambios significativos en la forma de hacer unas cuantas cosas, por no decir casi todas las cosas. Pude ver al menos 2 psicografías en particular que desarrollan el concepto telepatía, pero las voy a abordar desde un lugar muy espiritual. Me pareció que era el momento para hacer este análisis. Si recordás, en el último programa tocamos algunas psicografías que hablaban sobre las luces que aparecerían en los cielos, ¿no? Una de las psicografías habla de esto. No hablo de los drones que se vieron en los cielos de Estados Unidos, que tenían hasta patente porque las formas eran bien terrenales, sino, si querés, de otras tantas formas que también se vieron en estos días que no tenían nada que ver con algo que conociéramos los seres humanos. Podría ser, decíamos en su momento, tecnología holográfica. Bueno, sí. Sin embargo, en cierta forma, describían mucho de lo que nos comentó Parravicini. Ahora, ¿por qué me pareció importante este tema y su relación, ¿no? con aquello que se vio en los cielos? Justamente porque ambos conceptos se entrecruzan y dan vida a mucho de lo que los libros espirituales definen como rezo o bien oración, si querés. Pero antes voy a regresar al comienzo. Podés creer, podés no creer, incluso podés no estar de acuerdo, y eso lo dejo fuera de la ecuación. Por eso el objetivo aquí es analizar lo que nos plantea el autor y luego intentar llegar a conclusiones desde ese lugar. Pero para poder hacer ese trabajo, primero vamos a leer las 2 psicografías que hablan sobre la telepatía. ¿Qué dice la primera? La telepatía une al universo, el hombre será telépata. Esta primera psicografía afirma que el hombre será telépata. Sin embargo, surge un concepto muy interesante al analizar el verbo que utiliza. Parravicini usa el verbo unir. Inevitablemente nos pone ante una forma de ver nuestra realidad bastante unificada, con un criterio bastante homogéneo. Pero quiero poner un ejemplo que surge de situaciones que se están dando hoy en muchas partes del mundo, pero también en la Argentina. Pocos días atrás, luego de una situación en la cual se vio involucrada la figura del presidente argentino, se observó en los medios de comunicación una situación que en lo personal definió como grave. Un periodista en concreto, él pertenece a una facción, porque hay facciones tanto en el periodismo como en la política. En lo personal considero que no deberían, ¿no? El bien común debería ser lo que nos unifica a todos, incluso en el periodismo, incluso en la política, pero bueno, no sucede, hay A y B. ¿Qué es lo que sucedió? El periodista insinuó que otros periodistas recibían sobres con dinero para, pongámoslo sutilmente, hacer que la realidad luzca de una determinada manera. Y como verás, no hablo ni de un político de un lado ni de otro, porque en mi opinión la corrupción de A es tan deplorable como la corrupción de B.
incluso la de un administrador de un edificio, tal vez del tuyo o del mío, o la de un vendedor que estafa a su cliente, o la que uno observa en el día a día en la calle y no son políticos. Lo que quiero destacar es que en ese contexto, en ese mundo, en el mundo de la telepatía, inevitablemente la humanidad se uniría porque no habría diferentes visiones ni tendencias, todos veríamos todo, todos veríamos una única realidad. Entiendo que no habría en ese contexto, no habría posibilidad de ni siquiera manipular, porque si por algún motivo alguien que entiende la realidad y quiere manipularla, desde el lugar de la telepatía queda totalmente anulada esa posibilidad, porque la contraparte podría detectar la mentira y la manipulación. Todo tendería hacia un lugar en el cual la mentira en ese mundo no tendría un lugar. Sería hasta estúpido mentir porque la mentira estaría a la vista de todas las miradas. Por eso es que me parece importante esta psicografía, en particular estas dos. Inevitablemente el ser humano avanzaría sobre una forma de unidad que hoy no conoce. Y esta forma es la forma contrapuesta, comparada, contrastada con lo que hoy conocemos como realidad. Al parecer, hoy todo es blanco o negro, todo es un extremo opuesto, y lo más llamativo es que cada facción parece representar un 50% perfecto. Y ahí me pregunto si los sobres, ¿no?, de los cuales hablaban al principio, no tienen algo que ver con esta construcción de la realidad que se fue dando en el tiempo. Pero bueno, vamos con la segunda psicografía, que nos dice: los seres serán telepáticos con el correr del tiempo, existen ya y ya saben de su cualidad y la esconden. Día llegará que será a toda luz y no asombrará. En esta nueva psicografía nos afirma que ya existe la telepatía, que se esconde, y uno esconde algo cuando ese algo le genera o miedo o bien siente que eso lo podría exponer delante de terceros, o si quieres meterlo en un problema. Esto nos induce a pensar también que el día llegará, que va a ser a luz del día y que será algo normal y masivo. Y en esa nueva realidad la oración cobra, quien dice, un rol preponderante. Hoy mismo no estamos en contacto telepático con esos seres que hablábamos en el primer programa, en el último programa, pero como la comunicación es unidireccional, porque en líneas generales el ser humano no cree en ese mundo espiritual. Igual déjame decirte algo que a mí me llama mucho la atención, creo que lo dije en el primer programa. En líneas generales veo que, al menos la gente que yo conozco, no cree en el mundo espiritual para nada, es más, lo considera una estupidez. Eso sí, el 99% de ellos visitan brujos, hacen amarres, desamarres, lo que se te cante. ¿No es esto mundo espiritual? Yo entiendo que sí, pero bueno, no importa. Por lo pronto, cuando toco el tema telepatía, entiendo que muchos otros temas relacionados comienzan a cobrar relevancia. Por ejemplo, Neville Goddard. Y algo es seguro, el camino que nos propone Parravicini integra ciencia, evolución, crecimiento espiritual y un sinnúmero de otros temas que, en lo personal, cuando comencé con este desarrollo, con este estudio, apenas conocía. Hoy vamos a cerrar con la canción Puente a la Fantasía. Entiendo que encaja a la perfección con el tema que tocamos hoy. Y así llegamos al final de otro programa. ¿Es lo que parece o es algo más? Esa es la pregunta que queda flotando en el aire, porque en ocasiones la realidad nos muestra un rostro, pero esconde mil más. Cerramos. Mi nombre es Jorge Daher Díaz y esto fue Es lo que parece.